se usa en el griego, es la palabra ginosco. Y esto es importante mencionarlo y tenerlo claro, porque ginosco no se trata solo de aprender algo, solo de tener un conocimiento, no. Esta palabra ginosco significa aprender por experiencia, conocer absolutamente. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Quiero caminar con Jesús, quiero aprender directamente de Él. Quiero que mi vida se llene de experiencias con Él, con su presencia. Quiero conocerlo cada vez más. Porque, hermanos, el segundo propósito de nuestras Biblias, el segundo propósito que Dios tiene para nuestras vidas, es que nosotros podamos conocerle a través del Señor Jesucristo. Porque lo más glorioso, hermanos, que hay en el cielo, lo más glorioso que hay en la Nueva Jerusalén, va a ser precisamente que vamos a poder seguir conociendo al Señor Jesucristo. Y una eternidad por delante no va a bastar para llegar a conocer toda la gloria del Señor Jesús. Porque Él es eterno, porque Él es el Dios todopoderoso, lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de atributos. Aquí solo podemos conocer un pequeño puntito de lo que es el Señor Jesucristo, pero eso nos debe de bastar para caer de rodillas y poner en nuestro corazón ese anhelo de conocerlo cada vez más. Y de llegar a su presencia y seguir conociéndolo cada vez más. Y adorarle y alabarle. Ese era el principal propósito de Pablo. Segundo, dice, a fin de conocerle. Y segundo, el poder de su resurrección. Pablo estaba muy claro en algo. De que la obra que se estaba haciendo en él no era solo por un cambio de religión, no era solo por la fuerza de una filosofía o de una corriente psicológica, ¿sí? Pablo tenía bien en cuenta, hermanos, tenía en cuenta cada día el poder que viene de Dios, ¿sí? Cuando dice el poder de su resurrección, usa la palabra en griego dunamis, que es la raíz etimológica de dinamita. Pablo está diciendo, quiero conocer la dinamita. ¿Y por qué usa esta palabra? La dinamita, el poder de Dios, porque la dinamita era lo más poderoso que conocían en ese entonces. En ese entonces todavía no había bombas atómicas. Entonces, Pablo vio el poder que actuó en la resurrección de Jesucristo y dijo, no hay un poder que se le compare. Y ese es el poder que quiero ver experimentado en mi vida y en la vida de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder. Vuelve a usar esta palabra, dunamis. Cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, usa la misma palabra, dunamis. Nosotros como iglesia debemos ser conscientes que el poder que Dios ha puesto en nosotros es incomparable, hermanos. Y que podemos seguir adelante y llevar adelante su obra por medio de ese poder tan tremendo. Colosenses 1:11 también dice, conforme a la potencia de su gloria. Aquí la palabra en griego es kratos, que significa dominio o gobierno. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos. Cuando vayamos a predicar, hermanos, hay que ser siempre conscientes, no son nuestras fuerzas, no es nuestra sabiduría, no son nuestras palabras persuasivas, es el poder de la palabra de Dios, es el poder de su Espíritu, el que va con nosotros. Por eso nada nos tiene que acobardar, nada. Por eso vemos misioneros como Hudson Taylor, que se fue a la China, aunque no había recursos, se fue a la China, y él cada cierto tiempo traía más misioneros a la China. Traía de a 20, traía de 40. Le pidió a Dios en oración 70 misioneros y Dios se los concedió para 1850. Después, Hudson Taylor, al ver toda la necesidad en China, pidió por otros 100 misioneros y Dios se los concedió. Y estos misioneros llegaron casi sin recursos. Evangelizaron a la gran nación de China, porque no era su poder, era el poder dinamos de Dios. Era el poder kratos del Señor de señores.
En Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia. Aquí la palabra en griego es energía, de donde sacamos la palabra energía o una fuerza de acción. En Efesios 1:19, Pablo nos habla acerca de la supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder. Aquí la palabra que usa es megeto, de donde se extrae la palabra megatón, que hoy se usa para medir el nivel, el poder de las bombas atómicas. En otras palabras, hermanos, Pablo no sabía qué más palabra poner, porque toda la palabra que había en el griego le quedaba corta al poder de Dios. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Dice Efesios 1:19, según la operación de su fuerza. 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Ese es el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder que tiene la iglesia. Por eso muchos gobiernos han querido derrocar a la iglesia. Muchos gobiernos han querido callar a la iglesia. Y la iglesia sigue adelante. Porque Dios dijo, mi palabra se va a predicar en cada rincón del mundo. Porque Dios dijo, yo estoy con ustedes. Yo voy delante de ustedes peleando la batalla. Con todo mi poder. Con toda mi autoridad. ¿Sí? Entonces hasta ahí, hermanos. Ya casi terminamos. Dice, continuamos con la meta que tiene Pablo, ¿sí? Dice, a fin de conocerle, por supuesto, qué hermoso es conocer a Jesús. Dice, 2, y el poder de su resurrección, por supuesto. Es un poder que nos llama la atención y quien no quisiera experimentar ese poder en su vida. Pero de repente parece que Pablo hace un cambio muy radical aquí. Pablo está hablando otra vez de sus metas, los anhelos que hay en su corazón. Y dice, ¿qué más quiero hacer? Quiero la participación de sus padecimientos. Aquí de repente parece que ya cambió. Si estábamos emocionados con la meta de Pablo, parece que ya algunos ya se la van a pensar 2 veces en seguir al Señor Jesús. Y aquí Pablo dice, anhelo la participación de sus padecimientos. Cuidado aquí, hermanos. Porque yo he escuchado a muchas personas que han hecho una apología del sufrimiento. No podemos hacer una apología del sufrimiento. Una apología del sufrimiento sería exaltar al sufrimiento. ¿Sí? Decir que el sufrimiento en sí es bueno. No puede ser así. Porque Pablo no buscaba el padecimiento. Pablo no buscaba el sufrimiento. A lo que se refiere aquí, hermanos, a lo que se refiere aquí, es que Pablo estaba consciente que si seguía al Señor Jesucristo, los padecimientos iban a seguir a Pablo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El siervo no es mayor que su Señor. Si en este mundo me odiaron, si yo tuve que pasar hambres, pasé sed, pasé persecución, entonces mis seguidores también van a pasar por eso. ¿Sí? Pero aquí lo interesante, hermanos, y el anhelo que yo veo aquí en Pablo, el anhelo se basa en el conocimiento de Dios, hermanos, y en este nuevo sistema de valores, les repito, que tenemos que adoptar y tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos está enseñando que cada padecimiento con el Señor Jesucristo es muy diferente a un padecimiento fuera del Señor Jesús y fuera de su voluntad, hermanos, y lo vamos a explicar más. ¿Sí? Pablo no busca el sufrimiento, no lo defiende, no lo exalta, no es masoquista. Pablo busca la causa de Cristo, defiende sus motivos, defiende y pelea por la obra de Dios. Pero Pablo también comprende que con Cristo, estando en su voluntad, aún el sufrimiento tiene otro sentido, tiene otro valor. En Jesucristo el sufrimiento tiene un significado diferente. Hay que aprender ese significado para que cuando vengan padecimientos no nos dejemos apabullar por eso. Para que entendamos cómo es que se vive un padecimiento en la voluntad de Dios. Primero,
Vamos a Hechos 5:41, por favor. Hechos 5:41. Se los voy a leer. Dice: y ellos, se refiere a los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó en ese concilio? ¿Qué creen que pasó con esa gente religiosa? ¿Creen que felicitó a los apóstoles? ¿Creen que les llenaron de premios por predicar el nombre de Jesucristo? Un versículo atrás dice, en 5:40 de hecho, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estos apóstoles salieron del concilio golpeados, pero no salieron renegando, no salieron llorando, no salieron quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que seguir al Señor Jesús? Salieron gozosos. Dice el 41, y ellos salieron gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así tenemos que ver, hermanos. Así es un padecimiento cuando estamos en la voluntad de Dios. Es un honor y es un privilegio. Que en vez de causar queja y llanto y tristeza, nos va a causar ese gozo. Y nos va a dar ese denuedo y ese empuje de seguir predicando el nombre de Jesucristo. Segundo, son necesarios. En Hechos capítulo 14, verso 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya hemos estudiado ese punto. Las tribulaciones, los problemas, las dificultades, Dios las usa para traer a nuestra vida mayor confianza en Él, para fortalecer nuestra fe, para hacernos maduros y hacernos dignos de su reino, dignos de predicar su palabra, dignos de llevar adelante su obra. 3. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, por favor. Corintios 1. Es 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios, capítulo 1. Del verso 3 al verso 5, fíjense bien lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda ¿qué? Consolación. 4. El cual nos consuela en algunas tribulaciones. En todas. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. 3. Cada tribulación, cada problema, cada afrenta, cada padecimiento por causa de Cristo va a ser consolada por Él mismo. Porque no hay una persona, hermanos, que haya sufrido más en esta tierra como el Señor Jesucristo. Nadie, hermanos. Jesucristo conoce lo que es el dolor. Jesucristo quedó abandonado en una cruz. Jesucristo fue azotado tan terriblemente que sus huesos de su espalda se veían, que sus nervios se veían, sus músculos, su piel fue desgarrada por los latigazos romanos. Fue clavado a una horrenda cruz. Él conoce el sufrimiento. Él ha recorrido ese camino de padecer por la causa de su Padre, por la causa de Dios. Y Él mismo nos puede consolar a nosotros. Él sabe lo que necesitamos en cada momento. 4. Cada padecimiento, hermanos, cada padecimiento será recompensado. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8,
versos 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y cuidado con esta palabra, hay que entenderla bien, hermanos. Y hay que valorarla todos los días en nuestra vida. Dice, y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Este prefijo, hermanos, este prefijo de coherederos, significa, hermanos, herederos en partes iguales. Ser partícipes de la misma herencia. Dice, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, así debemos de ver cada padecimiento, cada sufrimiento, cada afrenta, cada golpe, cada dolor, cada vez que pasamos hambre, por el nombre de Cristo. ¿Sí? Es un honor y privilegio, son necesarios para nuestro crecimiento, van siempre acompañados de la consolación de Dios y cada padecimiento será recompensado. Cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga el rey de reyes y se manifieste. ¿Sí? Y terminamos con esto último que dice Pablo, hermanos. ¿Sí? Terminamos con esto último. ¿Qué más dice Pablo? Pablo todavía le pone más intensidad a su meta. Pablo define y termina su meta. ¿Sí? En Filipenses 3:10 dice entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si pudiéramos ver el corazón de Pablo, ahí estaba ese anhelo. No es que Pablo diga, pues a ver si me toca, pues si me toca padecer ni modo. No, Pablo está diciendo, quiero ser semejante a Jesucristo en su muerte. Pero igual, no vamos a hacer una apología del dolor o del sufrimiento. De hecho, tenemos que entender aquí, en el contexto de toda la teología de Pablo, que Pablo en ningún momento pretendía subirse a la cruz con Cristo y morir como Él murió. ¿Qué les estoy diciendo? Pablo sabía que Jesucristo y su muerte había sido para pagar por los pecados del mundo, ¿sí? Y nadie más puede hacer eso. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo se va al trasfondo de esta muerte y nos explica ahí mismo en Filipenses capítulo 2. Jesucristo murió pagando el pecado por todo el mundo, como dice Juan 3:16. Pero había algo detrás de eso. Filipenses capítulo 2, hermanos. Hay algo detrás de eso que es lo que sí está persiguiendo Pablo, que es lo que sí podemos perseguir nosotros y debemos perseguirlo y debemos anhelarlo. ¿Qué es, hermanos? En Filipenses 2, del 7 en adelante dice, habla de Jesucristo. Bueno, desde el 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Escuche bien. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo quería morir Pablo, hermanos? Obediente. Obediente hasta la cruz. Pablo quería ser hallado obediente hasta el final de sus días. Pablo se despojó a sí mismo también. Se bajó de su pedestal de fariseo. Se bajó de su pedestal de maestro supremo. Se bajó de su pedestal de riqueza. Dejó su fama, sus glorias de este mundo para hacerse obediente a Dios y ser obediente hasta la muerte, aunque fuera una muerte de cruz. ¿Sí, hermanos? A eso se refiere Pablo aquí en Filipenses 3:10.
Quiero morir como Jesucristo murió. ¿Cómo murió? Siendo obediente hasta la muerte. Siendo obediente hasta el final. En Juan capítulo 17, verso 4, Jesucristo está en esta oración sacerdotal que hace el Padre. Y Jesucristo le dice al Padre: Padre, te he glorificado en esta tierra. Te he glorificado. ¿Recuerdan cuál es el mayor propósito de nuestra Biblia? Es glorificar el nombre de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo entendía bien eso, por supuesto. Y dice: Padre, yo te he glorificado en esta tierra, y la obra que me diste que hiciera, ya la terminé. Y ya iba directo a la cruz. Y en Juan capítulo 19, verso 30, Jesucristo, antes de entregar al Espíritu, dice aquella palabra que lo cambió todo: tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Jesucristo padeció, fue obediente, pero ahí, arriba de esa cruz, Jesucristo podía decir: listo, ya está pagado el pecado del mundo. Ya puedo ofrecer salvación. Y así quería morir Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Tetelestai. Consumado es el propósito que Dios tenía. Yo lo terminé. En mi vida dejé que Dios lo hiciera. Segundo, entonces, quería morir terminando su obra, su misión, su propósito. ¿Sí? Pablo en Filipenses 1:20 decía: Jesucristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sí? Ese era su anhelo, era la meta que él tenía en toda su vida. ¿Sí? Y un ejemplo que tenemos también en el Antiguo Testamento de esto es Moisés. ¿Sí? Así rápido, en Hebreos 11:25, me gustaría que fuéramos para allá, Hebreos 11:25. Se los leo. Dice, desde el 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Era otro hombre que tenía bien definida su meta. Otro hombre que aún en el Antiguo Testamento, que hace miles de años, entendía este sistema de valores que usa la Biblia, que son establecidos por Dios, que van en contra del humanismo. Cuando el humanismo aquí te dice que pelees por tu vida, por tus sueños, que tú vales mucho, que tú vales todo, Jesucristo te dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, más que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Puesta la mirada en el galardón. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué es lo que vale la pena pelear? ¿Cuál es la carrera que vale la pena correr? Pablo no solamente nos dice que él acabó su carrera, nos enseña cómo correr. Él nos dice: en el estadio todos los que corren, sí, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corre de tal manera que te obtengas el primer premio. Pablo no solo dice: he peleado la buena batalla. Pablo nos enseñó en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cómo pelear esa batalla con toda la armadura de Dios, en oración constante, usando el poder de su palabra. Por último, hermanos, no sé si han escuchado del doctor David Livingstone. Este hombre, después de graduarse en medicina, tuvo un gran celo de ir a predicar a África Central. Hace unos 150 años, hermanos. ¿Sí? Dedicó más de 30 años de su vida a llevar el Evangelio
en África. Tuvo que meterse a selvas, a terrenos desconocidos, a terrenos no explorados. De hecho, él ayudó a crear muchos mapas. ¿Sí? Él recorrió miles de kilómetros, hermanos, llevando la palabra de Dios. Puso en primer lugar la obra de Dios. Puso en primer lugar el glorificar el nombre de Dios. Y después de más de 30 años de servicio, hermanos, él terminó perdido en el África. Por varios años no sabían nada de él. Su esposa ya había muerto en una expedición. Sus hijos los había dejado por allá en otro lugar más seguro. Después de años de no saber nada de él, mandaron unas expediciones a buscarlo. Y al fin lo encontraron. Y lo encontraron en una choza de barro y en una postura de oración, hincado y con sus manos juntas, pero muerto, hermanos, ya sin vida. Y lo que todo el mundo puede ver como una tragedia, los creyentes, los que hemos sido llamados a servir a Dios, lo podemos ver como ese gran ejemplo, ese gran propósito de Dios. Murió orando. Y me puedo imaginar, nos podemos imaginar esos últimos momentos de oración. Señor, gracias, porque me permitiste predicar tu palabra. Gracias porque me abriste aquí terreno en África. Gracias porque usaste mi voz. Gracias porque usaste mi vida. Gracias porque usaste mis años. Gracias porque a través de mí salvaste a mucha gente. Gracias porque estás transformando tribus enteras. Este hombre padeció por Cristo. En medio de esa selva africana había animales feroces, había tribus que los atacaban. Se tuvo registrado 27 veces que este misionero, David Livingstone, este gran doctor, cayó en cama, postrado, enfermo, con terribles fiebres, con terribles padecimientos, porque había virus, porque había bacterias, porque había muchas enfermedades en aquel inhóspito lugar. Pero en cuanto este doctor, David Livingstone, se recuperaba, seguía sirviendo a Dios. Y en sus últimos momentos, él está orando a Dios y Dios decide llevárselo. Tu propósito terminó. Tetelestai. Tu carrera acabó. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Pero a la vez también te pedimos perdón si no hemos usado nuestra vida para tu propósito, Señor. Perdón, Señor, esos años que hemos tirado a la basura, distraídos de otras cosas, Señor. Pero te pedimos, Señor, de todo nuestro corazón, que tú nos ayudes a entender tu propósito. Que tú nos ayudes a tener ese cambio de valores, Señor, en el que podamos valorar tu conocimiento, tu presencia, tu amor, tu obra. Ayúdanos a entender, Señor, como dice en Isaías 43:7, que nosotros fuimos hechos para tu gloria, Señor. Ayuda a esta iglesia a entender lo que dice Efesios 3:21, que el principal propósito en la iglesia es glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a que los días, los meses, los años que nos des sean para tu gloria, sean para tu honra, sean para agregar algo más, para participar en tu propósito, ese gran propósito, esa gran obra que estás haciendo en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén.